Son las 9:06 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Antes de irme a la pausa, por supuesto, ya lo mencioné y ustedes esperan siempre esta secuencia que para nosotros es bien importante porque nos permite abordar varios de los temas que aquí habitualmente tocamos, pero de una perspectiva, si uno quiere, más política, social, económica. Pero la cultura no deja y no está ajena, obviamente, a esos procesos y los toma de distinta manera. No necesariamente por obligación, porque hay, digamos, expresiones artísticas que no tienen que ver con los procesos políticos, sociales y que describen otras cosas y que básicamente en algunos casos tienen que ver con el divertimento. Pero hay un tipo de arte o de cultura o de teatro, que es el caso que nos va a ocupar el día de hoy, que tiene que ver, entre otras cosas, con la memoria. Esa memoria que creo yo tiene que estar siempre viva, sobre todo en países tan complejos como el nuestro, que ha vivido o ha transitado por procesos muy severos, como la violencia, el conflicto armado interno en la época de los 80 y parte de los 90, la dictadura de los 90, e inclusive ya en un contexto de lo que llamamos en su momento una primavera democrática que no ha dado los resultados que uno podía esperar. Y nosotros a Pariachi es una expresión clarísima de que poco o nada hemos hecho para reformar, por ejemplo, la justicia. Entonces, para mí es un gusto poder hablar de esta obra que se está presentando en la Asociación de Artistas Aficionados y se llama Carnaval. Y además es un gusto para mí tener aquí en nuestros estudios a Mirela Quispe Ramos, que es directora de esta obra que voy a presentar, y a Pepe Iturrizaga, que es actor de esta obra que se llama Carnaval, y es una obra de Miguel Ángel Vallejo Sameshima, que es un reconocido escritor además. Y es esto, seguramente mis colegas, mientras vamos conversando, van a ir poniendo las imágenes que ellos gentilmente nos han enviado también. Mirela, Pepe, qué gusto tenerlos. Muchas gracias por venir a hablar con nosotros. Sí, la obra se llama Carnaval, sí, ¿no es cierto? Y además alude o refiere a algo que en nuestro país es muy tradicional y que tiene distintas maneras de celebrar, pero combina con la historia que no ha sido ajena a muchos pueblos, sobre todo en el Ande, que tiene que ver con la violencia. Y la historia, digamos, se escribe un escenario que combina estas dos situaciones que simultáneamente se presentan. No sé, Mirela, si tú nos puedes ir comentando un poquito sobre la historia y vamos conversando pues también sobre el tema. En principio la dirección es conjunta. Sí, sí, Renzo García, es verdad, me olvidé de mencionarlo, sí es verdad, está bien. Bueno, hemos tratado un poco de recrear la obra, tiene una mención honrosa en el Concurso Nacional de Dramaturgia. El año pasado. El año pasado, exactamente. Lo que 2017. Es muy importante en la categoría memoria, que además es más importante todavía desde mi punto de vista. Inicialmente la mención honrosa no estaba contemplada, pero se generó a partir de la calidad también que tiene el texto de Miguel Ángel, ¿no? Que es una cosa que uno siempre destaca. Hemos tratado de ubicarnos en el Ande, que es donde se ubica la historia, de ubicar un conflicto que no solamente tocó a una zona, pero especialmente, y tratar de abarcar en el escenario el problema humano que hay detrás de la zonificación, detrás del hecho de que el Perú tiene muchas regiones que fueron comprometidas en ese momento con el tema de la violencia. Básicamente son dos personajes. ¿Pero esto se produce en qué escenario, en qué zona? Andina. En una zona andina, no sé si se suscribe a una en particular, pero que refiere a esa zona que fue más azotada por la violencia. Hacemos referencia directa a esa zona en particular. De acuerdo. Tratando de no folclorizar mucho el asunto, de no especificar tanto que podamos obviar quizás otras zonas, pero sí hay una metáfora escénica y actoral referente al tema. De acuerdo, porque según la información y las conclusiones, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y el 75% de las víctimas fueron quechohablantes, ¿no es cierto?, altoandinas, que no hablaban el castellano y que eran pobres, digamos, lo que da cuenta. Y dice que si la intensidad de la violencia que hubo en Ayacucho se hubiera producido en todo el país, hubieran muerto o desaparecido 1 millón de personas. O sea, eso es un dato. Pepe, tú, bueno, eres uno de los protagonistas de esta obra. De repente entramos un poquito más a la historia. Ya estamos en el lugar, es el Ande. Claro, estamos en un momento no necesariamente determinado, pero sí sabemos en qué momento ocurrió la violencia. Estos hechos afectan a familias en particular, ¿no? Y entonces la historia comienza a desenrollar cosas internas, ¿no?, que tienen los habitantes, que de alguna manera comienzan a sufrir el deseo de recordar y en todo caso volver a rememorar momentos
que estaban relacionados a la festividad del carnaval, ¿no? Que supuestamente es alegre, es festiva, pero ahora está relacionada con cosas violentas. Inevitablemente. Entonces, esa relación comienza a generar recuerdos, comienza a generar una serie de circunstancias que van desarrollando la historia de esos personajes que vuelven a revivir lo que ya han pasado, ¿no? Son dos los personajes, uno de ellos lo interpreta César Ifano, exactamente. Y los otros tres personajes que están después son Melita, Carlos, que son familiares directos de Fano, y la esposa, diré, de César, y la esposa de Fano, que es Raquelita. Entonces, en el entramado de que se va desarrollando esta historia, comenzamos a descubrir qué los relacionaba a ellos antes del momento de la violencia, durante la violencia, y qué fue finalmente lo que los termina a unir a ellos hacia el final, en la desaparición, en las muertes. ¿Qué había detrás de eso? ¿Qué había de humano fuera de la situación política? ¿Qué otras tramas, tragedias personales también se iba viviendo en ese momento, ¿no? Que digamos que cuando llega una arremetida tan brutal como la violencia, exacto, tan indescifrable y tan incomprendida desde el comienzo, aviva esas cosas que ya existían en las propias relaciones, ¿no? Claro, además ellos se encuentran pues en un fuego cruzado, ¿no? Claro. Ellos no saben en quién confiar. De verdad. Y comienzan incluso a desconfiar de ellos mismos. Claro. Del que tienen a su costado. César está jugando con Fano, pero no sabe si él es el delator, si él es el chismoso, y Fano piensa lo mismo de César. Entonces, debe haber sido una cosa que le haya pasado a todas las personas que vivían en un escenario de esa naturaleza. Igual le pasa a Raquel, ¿no? Cuando comienza a identificar entre los gentes relacionadas con Sendero, ¿no? Bueno, a familiares o amigos que ella de alguna manera conocía, ¿no? O sea, pero si ese es el hijo de tal, ella es la hija de fulana. ¿Cómo llegamos a este punto? Entonces, es la pregunta. Pero si yo le regalaba, ¿no?, limas de mi chacra cuando era una niña, no tenían qué comer, y ahora está en otra situación. Entonces todo como que da vueltas, ¿no? Sí. Como en el carnaval, ¿no? Que en el carnaval las cosas se tergiversan, todo cambia. Hay una licencia para todo, hay una licencia para todo. Aquí también, acá ya todo se permite, ¿no? Incluso hasta matar, ¿no? Y no sabemos ni siquiera quién nos mató, ¿no? Entonces, claro, porque esa es una de las tantas preguntas, ¿no? que la obra plantea. ¿Quién nos mató? Sí, además, digamos, cuando sigo un poco la lógica de la obra, que he leído, no iba a verla, voy a tratar de ir el fin de semana, más quedan pocos días, están a mitad de temporada, ya se acaba el deporte, entonces hay que ir a verla los días que quieran. Pero miren, eso se produce además, digamos, cuando ya se da la violencia, el carnaval, entonces transita el antes, el durante, y empiezan a estar los escenarios. Además, el escenario es una bodega donde los dos se ponen como a jugar cartas, juegan. Sí. Y es ese juego justamente es otra metáfora de lo que pasaba en ese momento, y se preguntan incluso los personajes eso, ¿no? ¿Qué es la vida finalmente? Es un juego de azar. Es como ese juego de cartas que van jugando los dos personajes a lo largo de toda la historia. Y desde la dirección le hemos querido dar desde la dramaturgia también, ese círculo que no se termina de cerrar, que todavía permanece, que todavía se tiene que discutir ahora, ¿no? Sí. Ya es parte de la propuesta incluir cosas incluso muy actuales, que ya el espectador que esté interesado puede ir a descubrir en el escenario, que nos hacen ver y nos evidencian que esa situación no es una situación concluida, ¿no? Que se tiene que seguir debatiendo todavía. Ahora, justamente, y en un escenario, y lo hablábamos antes de salir al aire, donde, digamos, es verdad que es un escenario de disputa la construcción de la memoria, y así ha sido en todos los países donde ha habido procesos tan dramáticos, y así tiene que ser, porque en fin, tenemos que ir colectivamente construyendo eso en base a los hechos, más allá de las interpretaciones. Pero este tipo de obras, que digamos claramente tienen la vocación y la voluntad de traernos a memoria hechos que pasaron, son bien importantes en contextos como este, donde todo se trata de naturalizar y de esta lógica de voltear la página sin ni siquiera haberla comprendido o leído siquiera, ¿no? ¿Cómo así se vinculan ustedes, ya digo, no solo con la obra concreta, sino con los temas? Porque podrían ustedes hacer obras de otra naturaleza, digamos, ¿no? Así es. Sí, realmente a mí me interesó este tema de memoria porque también al principio de año estuve vinculado con otra obra
relacionada, y que lo traían extranjeros, ¿no? Un grupo de Argentina, la cuarta pared. De repente ellos comenzaron a mover el tema y le colocaron el nombre de Matadero Sur. Y era un tema sobre cosas que habían ocurrido en el país en los últimos 30, 40 años. Entonces era un compendio de suerte, de cosas que pasaban y que se iban repitiendo y que eran comunes en todas los países latinoamericanos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si ellos han traído este tema, ¿por qué tampoco no se deben de presentar más temas de este tipo? Y justo por azar del destino, ¿no? Mirela me llama, me dice, tenemos una obra, y inmediatamente dije, perfecto, ¿no? Este es el tema que debo seguir de alguna manera sensibilizando, ¿no? Porque yo creo que es un tema de sensibilizar. El arte está llamado a ello, ¿no? El teatro es un arte de lo humano. De acuerdo. Entonces, además es muy potente en términos de comunicación, ¿no? Si hay uno de los artes más humanos que se puede decir es el teatro, ¿no? Porque estamos recreando historias de nosotros mismos, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no recrear una historia que nos sigue doliendo y que queremos de alguna manera resolver, reconciliar? Ya, ¿no? Por un asunto además lógico en una sociedad tan fragmentada, para que no solo no se repita, sino para que empecemos ojalá a vernos de manera distinta entre nosotros mismos, ¿no? Sería bueno destacar que la obra nació en el marco de un curso de dramaturgia sobre teatro político que estaba organizando el Goethe Institute y el Centro de Cultural de la Universidad del Pacífico. Exactamente, y es una red. Entonces es un primer espacio de diálogo de creadores. Qué interesante. Que hablen sobre el tema desde su mirada, desde su experiencia. Renzo, por ejemplo, que ha trabajado y es activista también, además muy permanentemente hace intervenciones sobre el tema, sobre otros temas también afines. Hay una predisposición íntima para trabajar de este tipo de temas, ¿no? Necesitas una convicción personal, ideológica, obviamente, para poder de alguna manera sentarte y saber que vas a generar un debate que todavía no se cierra, lo único que está lográndose es abrirlo cada vez más, que es pertinente porque había muchas voces que no se escuchaban, testimonios que no habíamos escuchado antes, libros como Persona, como Los Rendidos, José Carlos Agüero, nos ofrecen tú, José Carlos, nuevas miradas, hablando, ¿no? Y a quien absurdamente, digamos, persiguen ahora por dar un testimonio de lo que para él ha sido una cosa dramática y terrible. O sea, y él logra decir, o dice, en una entrevista que le hacen en La República, me parece, que quieren que desentierren a mi padre, que les escupa para que un sector de la sociedad crea que yo no estoy vinculado. O sea, es que ese fundamentalismo que hay, ese conservadurismo, ese no querer dialogar, ha querido, digamos, claramente negar los hechos. Es un negacionismo, ¿no es cierto? Inclusive quisieron sacar una ley de negacionismo acá hace bastante tiempo, finalmente no prosperó. Hace poco querían sacar una ley en el Congreso para que las películas que postularan a los premios que da el Ministerio de Cultura para poder desarrollarlas, pasaron por un filtro. Pasaron por un filtro, y todas aquellas que rememoraran la violencia sobre de todo tipo no pudieran ser financiadas. O sea, eso se ha venido dando últimamente. Y mientras estaba hablando, por ejemplo, también de la historia de Luigio Gavilán, ¿no es cierto? Que fue capturado por Sendero, luego fue llevado por las Fuerzas Armadas y luego terminó siendo cura. Y tiene un libro magnífico donde cuenta en todos esos momentos terminó siendo víctima de una situación que no logró comprender, ¿no? ¿Y cómo les está yendo con la obra? Porque es bien importante el teatro para dar esos mensajes. ¿Cómo les ha ido hasta ahora? Bastante bien. Hemos tenido además dentro de la temporada un conversatorio en una de las fechas, porque también nos interesa, ¿no?, un poco escuchar al público que nos está yendo a ver, y abrir este diálogo. El día que tuvimos el conversatorio, inevitablemente hay voces que disienten, que es lo que pasa en la realidad, y es bueno justamente que en un espacio que a veces no genera tanta resistencia como es el teatro, que ya hay un acercamiento, ya un interés, se pueda debatir, se pueda conversar, se pueda disentir de las opiniones y no llegar al revanchismo al que a veces se llega en redes, que solamente todo el diálogo termina siendo insultos, sino dialogar realmente, poner argumentos y generar estos espacios. Ahora, esos conversatorios también, para ir contando a nuestros oyentes e invitando a los que vayan a ver esta obra, que yo recomiendo, por cierto, vayan a ver, va a tener un conversatorio también, ¿no es cierto? El día 1 de septiembre cerramos con uno justamente con la presencia del autor y de Gonzalo Rodríguez Riscos, que fue parte de todo el proceso del curso de teatro
teatro y dramaturgia política, ¿no? Ajá. Ahí está para que nos siga a través de la televisión, a través de las redes. Están viendo ahí en la pantalla, miren ustedes, ese es el afiche, ¿no? De la obra. Sí. Ahí están algunas escenas. Si alguien nos puede ir describiendo solamente para... ella es Meida Monzón, hace el personaje de Melita. Esa es la escena que estamos viendo ahí es una de las más crudas, que creo que cada uno tiene una escena o un detalle muy trágico, pero en el caso de ella es mucho más fuerte porque es una niña, sí, pues. ¿no? Entonces ahora, la mirada infantil, la imagen esa, inclusive sin ver la obra ahorita, es muy contundente, además muy bien hecha además, ¿no? A ver, ¿qué más si podemos ir pasando algunas? Los personajes juegan, los actores juegan en algún momento sobre el tema de justamente que mencionaba Pepe, ¿no? Saber con quién tratas, con quién a quienes vas descubriendo. Y a pesar de estar en un momento bastante crítico, esta gente todavía se permite tener ciertas alegrías. Celebrar el carnaval. Exactamente. Por eso la obra se llama Carnaval, ¿no? Juega con esos dos. Magnífico, me parece excelente. Ahora sí, cuéntenle a nuestros oyentes dónde pueden ir a ver esta obra. La obra se presenta hasta el 1 de septiembre, va de jueves a sábado, en la Asociación de Artistas Aficionados a las 8 de la noche. Está en Girón Ica 323. 343. Al costado del Teatro Municipal. El Teatro Municipal, es muy fácil de llegar, si vaya con tiempo. Las entradas, ¿dónde las pueden conseguir? Ahí mismo. En la misma boletería del teatro o a través de nuestro fanpage en Facebook, Carnaval Obra. Carnaval Obra es el fanpage. @ Carnaval Obra. Ya, perfecto, nos pueden ubicar ahí también. Sí. Y me decía María Sosa, que produce esta parte del programa, que van a regalar 3 entradas dobles para quienes quieran ir a, por cierto, y les vamos a preguntar algo de lo cual hemos hablado durante la conversación, y es sobre el premio que ustedes recibieron, y nos ponen el premio y el año, digamos que el año, está bien, para que pueda ser una cosa que ustedes pueden fácilmente extraer de la conversación que hemos tenido hasta ahora, esta mañana, donde yo recomiendo que vayan, por supuesto, a ver esta obra, ¿no? Donde Mirela y Pepe han venido a contarnos de este trabajo. Entonces queda esta semana y la próxima, nada más. O sea, por ahora esperamos volver hoy día, de todas maneras. Mañana y la próxima semana. Sí, lo ideal sería ir entre hoy día y mañana, y si no la otra semana hay feriado. Sí, van a tener funciones. El 30 pero no, yo lo decía que es magnífico además, porque te puedes ir, yo siempre recomiendo eso, que te vayas a Lima a dar una vuelta, a ver tantas maravillas que se pueden ver en Lima, y después terminas en la obra. Y de paso apoyar, porque la Asociación de Artistas Aficionados en este momento está pasando por un momento bastante penoso, justamente por temas de corrupción. Entonces, totalmente arbitrario, abusivo, de corrupción, que nosotros aquí vamos a dar la pelea. El lunes van a venir a visitarnos amigos de la asociación para contarnos en detalle ya el problema más legal, que es una barbaridad en un país, digamos, que poco se lee, que poco se va al teatro, que se debería hacer más por la cultura. Encima de este tipo de arremetidas es impresionante. Es un lugar emblemático que la verdad que sería una pena que se pudiese perder, ¿no? Perder algo así tan entrañable, ¿no? Un lugar así que... Y en un año tan simbólico, pues son 80 años que está cumpliendo la asociación, no son pocos años, y hacer cultura en este país cuesta muchísimo. No, y tanto daño que le hace al país, ¿no es cierto?, la incomprensión de la cultura, que es la incultura en realidad, la corrupción, porque a veces hay mucha corrupción en esto también, y esa distorsión que hay en torno a cómo valorar algo que nos podría hacer mejor como país. Yo siempre digo que la cultura es fundamental, o sea, digamos, ya que entendamos que eso es así, procuremos ser mejores en esto, el país de repente camina con un mejor rumbo, ¿no? Pues bueno, yo quiero agradecerles, no sé si hay los nombres ya, si no lo damos, no, tendríamos que darlo hoy día para que vayan, o nos comunicamos con ellos en el transcurso después del corte, al final del programa damos los nombres entonces para poderlo hacer con orden. Quiero agradecer a Mirela Quispe Ramos y a Pepe Iturrizaga, que han venido esta mañana a contarnos de esta obra que se presenta en una temporada que ya está a la mitad y es corta. Vayan hoy, mañana o la próxima semana. Va de jueves a sábado, es en la Asociación de Artistas Aficionados en Girón Ica 323, en el Cercado de Lima, en la Asociación de Artistas Aficionados. Muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Que le vaya muy bien, y cuando quieran seguir difundiendo o conozcan gente que hace cosas tan interesantes e importantes como la de ustedes, avísenos para poder darles acá un espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, seguimos todavía aquí en el programa.